Buen día, mi nombre es Catherine Juliet Tovar Núñez. El programa que actualmente estoy es Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Estoy en quinto semestre y en el día de hoy quiero tratar un tema muy importante que es el estrés postraumático por el riesgo público. Es muy importante primero saber qué es el riesgo público, qué clasificación tiene y qué tips podemos tener pues, para evitar tener un riesgo público. Luego de esto, voy a hablar referente al el estrés postraumático por este riesgo. Acompáñame. ¿Qué es el riesgo público? Son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Esto por lo general están relacionados con el tránsito y la violencia. Existen clases de riesgos públicos, desastres físicos. No estamos hablando específicamente de los desastres físicos en cuanto a la naturaleza, sino que se determinan de la afectación del ser humano que traerá resultados nefastos tanto moral como físicos. Dentro de estas clases podemos evidenciar lo que es el terrorismo. Este es llamado a todo acto que genere terror en las personas, ya sea individual o colectivo. Es el mayor o la expresión mayor de miedo del ser humano por encima del pánico. Otro que podemos también evidenciar es el secuestro. Este siempre es un riesgo latente para las empresas y las personas que son reconocidas, grandes empresarios, grandes ejecutivos, nacionales y multinacionales reconocidos por su recurso económico. Hay otro componente que es el sabotaje, que es la confiabilidad que tengamos en nuestros trabajadores que están actualmente en la organización. Es muy fundamental tener prevención de estos actos, ya que los empleados pueden estar incomodados, resentidos, pueda que tengan dentro una competencia desleal, infiltración de espionaje, fuga o pues la venta y la información que mantenemos en nuestra empresa. Hay un componente que se ve y se evidencia actualmente mucho en las organizaciones que es los sindicatos. Entonces es una parte de un sabotaje que puede generar entorpecimiento en el correcto funcionamiento de nuestra empresa y de las funciones que realizan nuestros trabajadores. La fuga de información es un elemento también muy importante en las clases de riesgos públicos. Está catalogado como una de las principales causas de pérdidas de materiales en una empresa. Fuga de información ya sea física o sea verbal. Esto más que todo es para aquellas empresas que trabajan en la parte de seguridad de información, que sean públicas directamente con el gobierno, son muy latentes a tener esta clase de riesgo público. Los asaltos y los atracos son otros elementos que está comprobado que es la modalidad que se emplea como un trabajo que deja grandes sumas de dinero para quien lo comete, siendo sus víctimas desde mensajeros, cobradores, vendedores, aquellas empresas que manejan este tipo de actividad económica son más latentes a sufrir este tipo de riesgos públicos. Y por último tenemos el accidente de tránsito, que es el más catalogado y el que se evidencia más dentro del riesgo público. Son aquellas amenazas de pérdida de la vida que no se pueden destacar las muertes por accidentes de tránsito que presentan una tasa muy alta de estadística de eventos mortales. Se estima que para el año 2020 tenían estipulado los accidentes de tránsito ocupen el tercer puesto en mortalidad. Hay algo que tener muy en cuenta y son unos tips que voy a presentar que son las preincidentes. Esos son aquellos factores que ocurren antes que el hecho pase. Situaciones o actos sospechosos que nos pueden estar alternando de que estamos en un terreno de riesgo. Por ejemplo, un carro inusual abandona la vía pública, una calle sola y al final personas paradas en la esquina, un vehículo que nos adelanta abusando de su velocidad, una amenaza de paro armado o en una determinada zona.
Son señales que nos están alertando de que algo puede pasar. De ahí que sea tan importante asegurarnos de tener información previa del sitio que vamos a visitar, además de aplicar estrategias como bajar el perfil de lugares específicos, o sea, quitarse accesorios, evitar sacar el celular, aplicar todas las medidas de seguridad que tengamos a la mano, como subir el vidrio del carro, procurar guardar las cosas de valor, agudizar la capacidad de observación, estar muy atentos de aquellas personas que nos rodean, de aquellos carros que nos rodean, de aquellos lugares, evitar dar información más de la necesaria, como números telefónicos, direcciones, nombres completos, procurar de solo dar la información básica. Y tener presente que el perfil de los delincuentes actualmente son muy diferentes. Otra fase que es durante el incidente y el accidente. Si ya nos encontramos siendo víctimas de una situación de violencia, por ejemplo un robo, es clave seguir estas recomendaciones como conservar la calma, informarle a los delincuentes los movimientos que vamos a realizar, como me voy a quitar el cinturón de seguridad del carro, voy a sacar mi pertenencia para no tener un altercado y pues no sufrir un accidente. Hacer sentir al atracador que tiene el control, no mostrarnos que no lo tiene, ya que esto puede ser síntoma de que cometa una acción contra nosotros. Intentar identificar rasgos del agresor que puedan servir para la investigación luego del accidente. Luego de esta, pues, después de ser un víctima de riesgo público, es tomarse un tiempo para tranquilizarse, ganar en confianza, analizar las causas, incorporar hábitos de vida que nos protejan contra situaciones similares en un futuro. Algunas corrientes psicológicas recomiendan, además de hacer uso de la resiliencia, capacidad de comprender los momentos adversos para volver a estar en el estado normal. Bueno, vamos a tratar un tema que es el estrés postraumático después del riesgo público. La persona expuesta a sucesos severos puede presentar recuerdos o sueños angustiosos, repetitivos o intrusivos, acompañados de malestar emocional. Lo normal son introducciones y reacciones fisiológicas de ansiedad, como taquicardia, sudoración, temblor, adormecimiento de las manos, entre otros. Estas situaciones que lo evocan al evento con alta frecuencia de intentar evitar los recuerdos o los sentimientos y pensamientos relacionados con el suceso traumático. Lo anteriormente descrito corresponde al conjunto de signos y síntomas del trastorno de estrés postraumático, ante lo cual debe hacerse diagnosticado diferente con la depresión. Es posible que ambas estén presentes, sin embargo, en la depresión no son frecuentes los síntomas de experimentación del suceso traumático y normalmente en ella predominan los síntomas depresivos y no el temor y la rabia. Reacciones adaptativas son en general reacciones de intensidad menor que las descriptivas para el trastorno de estrés y postraumático y no siempre están presentes en una situación de características devastadoras para la persona. Y por último tenemos la reacción de estrés agudo. Son cuadros de características similares desencadenados de ambos por situaciones traumáticas, pero en reacción a estrés agudo de los síntomas que aparecen pocas horas después del evento y tienen un menor tiempo de duración. Hasta 4 semanas puede durar esta reacción.